Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una emisión más dentro de lo público. Y lo privado. Programón el de hoy en la noche. Un día muy especial, 3 líderes de opinión, perspectivas en búsqueda de un diálogo que seguramente nos va a tener sorpresas. Así es. Nuestro primer invitado de la noche se llama Nacho Méndez. Le preguntamos de banquetazo, ¿qué? Lo siguiente, a ver. Pues la cualidad que más admiro de los demás es la sinceridad, la honestidad. Es horrible que te digan mentiras. Y de mí mismo, pues sí, posiblemente es la puntualidad, porque me precio de ser muy puntual. Pues sí llegó a tiempo. Nuestra segunda invitada, Jacqueline Pechard, una gran líder de opinión, nos compartió lo siguiente. Sí, la cualidad que más admiro de los demás es la sensibilidad, la inteligencia para poder captar los sentimientos de los demás y la posible reacción de los demás. La cualidad que más admiro de mi persona es quizá la gentileza y la buena fe. Yo creo que ya saben cuál es la pregunta, ¿va? El tercero en responderlo se trata nada menos que de Emilio Traifet, y esto dijo. Yo creo que en ambos casos admiro lo mismo, que es la amistad, que es la posibilidad de prestarle al otro ayuda, consejo, compañía, en fin, de ser una persona para el otro, no verlos como cosas y tampoco que me vean como cosas, no son cosas, no somos cosas los seres humanos, y nuestra relación cuando se da en amistad me parece que es una virtud esencial. Pues qué increíble, ¿no? Sinceridad, amistad, por supuesto conectarte con el otro. Un tema de emociones el día de hoy. Nuestro primer invitado, sin más preámbulos. El maestro, Nacho Méndez. Nacho, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Pasa. ¿Aquí? Sí. Nacho, siéntate, cuenta y di. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, Y pregunta, nuestra pregunta privada, sí. ¿qué es? Esa es una pregunta. ¿Ya es todo lo que me No, van a- No, a ver. para empezar, espérate, vamos calentando motores, estamos afinando. ¿Quién soy ¿Qué o qué haces? hago? Bueno, soy músico, cantante, compositor, arreglista. ¿has actuado? Claro, he actuado en teatro y en cine. Escritor bueno, dramaturgo, y también escritor de guiones cinematográficos, traductor, conductor de programas educativos de televisión. Y Eso bueno, haces y has hecho. ¿Quién eres? ¿quién Aunque soy? nos proyectas mucho con lo que haces, pero ¿qué hay atrás de lo que haces? Pues soy una persona con mucho entusiasmo y con ganas de hacer cosas siempre. Soy un trabajólico, soy incapaz de pasar mucho tiempo sin hacer nada. Si llego a un lugar donde no hay nada que hacer, me empiezo a poner nervioso y empiezo a pedir prestado un periódico, o saco de Para plano leer, mi lista de ajá. teléfonos y me pongo a verla o algo, porque Arreglarla. no puedo estar así sentadito, no sé. Ok, muy bien. ¿Y la pregunta privada de hoy qué es? La primera, bueno, siempre preguntamos, como tú sabes, Katia, les decimos, oye, pónganse de acuerdo para ver si les late esta pregunta privada. Es la única que les decimos ex ante a nuestros invitados. Y la pregunta de hoy es, bueno, ¿qué diablura harías? Pero Nacho estaba medio contento y medio no contento con ella. A ti te queremos preguntar algo distinto. ¿Qué podríamos hoy construir por México, componer por México, hacer que los mexicanos compongan? Mira, yo no quisiera contestar seriamente, pero me diga esta pregunta, me obliga un poco a la seriedad. Yo pienso que al mexicano le falta honestidad, simplemente. Si aprendiéramos a ser honestos, a decir la verdad, a hacer cosas que es lo que se supone que tenemos que hacer y no las diabluras. Nacho, ¿tú crees que eso es privativo de México o que es natura humana? Yo pienso que en cada sociedad y en cada país hay diferentes niveles de eso. Te quiero decir que, por ejemplo, en una época en que viví en Suecia, dejé olvidado un suéter en una banca del parque. Y al día siguiente, cuando iba a ir al cine, le comenté a un amigo, oye, perdí mi suéter, lo dejé en el parque. Y dice, no lo perdiste, vamos al parque. Y fuimos y ahí estaba el suéter. Entonces,
esa es una sociedad distinta a la mexicana. No, en México también lo encuentras, pero puesto en alguien, ¿no? El que traiga un suéter, ¿no? En algún lugar, ¿no? Alguien lo Desaparece, tiene. se transforma. Nada más Está el cambia de cuate con el dueño, suéter. exacto. No, yo también aquí me han regresado cosas. Pero bueno, vamos, Katia tiene 30 segundos, yo 30 segundos. Muy bien. Tú 30 segundos para contestar, ¿ok? ¿Para qué? Ajá, Yo te quiero proponer un juego, Nacho, ¿no? venga. Como músico, me gustaría que asociaras los nombres de ciertos políticos y partidos con determinada música. ¿Te parece? Pues aunque no me parezca, ya estoy aquí. Bueno, me parece bien. Esa es una buena respuesta. El PRI, ¿qué ritmo sería el PRI? ¿Con qué lo asocias? Pues sería quizás una marcha. Marcha. Ok. Sí. El PAN, El PAN sería un vals. vals. Y el PRD, El PRD sería una canción ranchera. canción ranchera. Ok. Convergencia, Convergencia, pues no conozco muy bien su plataforma, pero vamos a decir que sería un bolero. bolero. Y el Partido Nueva Alianza, que es nuevo, Pues ese podría ser un rock, porque es nuevo. rock. Ok. Digo, el rock no es muy nuevo, que digamos, pero es más nuevo que todo lo anterior. Bueno, pues. pues. Y el Partido Alternativa Socialdemócrata, no sé si campesina en eso está. Ujú, en eso está. Bueno, pues, si no es campesina, puede ser, podría ser algo de pop. 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 Ok. Bueno. Qué chistoso. Me llamó, me provocó mucho que dices que siempre trabajas, más bien como que siempre haces algo, ¿no? Ajá. Y cuando no tienes nada que hacer, hasta los teléfonos. Bertrand Russell y otras personalidades como él siempre han dicho que uno de los problemas que más nos afectan como seres humanos es la ansiedad a aburrirnos. Y vivimos en una sociedad que a los niñitos ya les hacemos carita, les ponemos videos, y eso tiene mucho que ver con ser infelices. ¿Qué es lo que realmente a Nacho le puede dar paz? Lo puede poner en un estado de felicidad sin tener que escaparse de estar haciendo algo. Ay, está bien difícil porque precisamente, bueno, un momento de paz yo creo es después de leer un buen libro y sobre todo si además de eso estás disfrutando físicamente también del lugar, que es bonito el lugar donde estás a gusto, la temperatura es adecuada. No se me ocurre otra cosa. ¿Qué hacías en Suecia? Tenemos tantitos segundos. Bueno, ya se me acaba. Bueno, Te los me fui, quitaron. me fui, tenía yo algún problema de ansiedad así y decidirme a un país donde no conociera yo el idioma ni conociera a nadie. Para quitarte la Para ansiedad. quitarte Sí. la ansiedad. No, pues sí. Ah, bueno. Y Qué bien entonces- te comunicas con el que no te entiende, ¿no? Pues Claro. te llevas perfecto, sí, ¿no? Pero llegué a estudiar sueco en una escuela para hacer algo, hacer porque si no, algo. no podía hacer. Y se te quitó la ansiedad. Sí se me quitó bastante. No te la llevas Más a que donde nada, yo vayas. creo que me conocí, me sirvió para conocerme a mí mismo, porque no tenía mucha comunicación con los demás, entonces fue para eso. Fue curativo. Claro. Y en este viaje que todos hacemos, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, ¿qué es lo más difícil que has aprendido de ti? Lo más difícil, sí, a ver, esa pregunta es difícil. Pues sí. ¿Cómo? O bueno, lo que más te ha costado aprender de ti, o lo que más te ha sorprendido de ti mismo. Pues yo pienso que lo que me ha sorprendido es saber que no puedo cambiar la manera de ser. Puedo cambiar un poco, puedo cambiar superficialmente, pero en el fondo yo creo que no puedo cambiar. Yo creo que tengo ciertos valores o ciertas... Limitaciones, Eso. sí. Sí, cuando hago así, Cosas ustedes ayúdenme a irreductibles. decir. Ah, ok. Sí, Ok, de acuerdo. sí, porque si no yo me quedo... Mucha gente, de hecho, piensa que aunque te vayas a Suecia o te vayas a China, te llevas los problemas y hay que trabajarlos. Pero bueno, es otro punto. Sí. Vamos a hablar de Cricri un poco, porque sabes que te provoca Cricri. También bien. un poquito de Serrat. Vamos a suponer qué candidato político para ti podría tener que ver con algunos de estos personajes de Cricri. Hoy por hoy, ¿qué candidato a la presidencia sería el Chorrito o sería la hormiga? patita. ¿Quién sería la patita? Bueno, a ver, ¿por qué insisten en preguntarme cosas relacionadas con la política?
Yo no, Pues no porque tengo, el mu- programa no tengo es mucho, político. no tengo mucho interés en contestar cosas de política. Yo, No te interesa mucho El eso. voto es libre y secreto. Eso sí. Entonces, y las preferencias y, también. y por al- y a la supuesto. hora de contestar preguntas relacionadas con la política, pues como que uno suelta ahí Sus preferencias. Sí. Bueno, aunque sea libre y secreto, no vamos a jugar esto, Cricri. No, Pero pues, tú vamos a jugar tienes a Cricri, valores, pero no con política. tú tienes valores para que, por los que crees, y a lo mejor quieres convencer a la gente que vote no tanto por un político, pero sí por, a lo mejor por un partido, por una visión de O México. una idea, una idea. propuesta. ¿A quién de los que existen hoy conlleva esa idea que tú crees que México debería de escuchar y apoyas? Mira, volvemos a lo mismo. Yo siento que la decisión para votar en junio va a ir creciendo durante todos estos meses, se va a ir alterando de muchas maneras. Entonces yo siento prematuro estar haciendo de pronto pues no es una declaración, pero es una contestación en un programa de televisión para mostrar mis preferencias cuando todavía ni siquiera tengo la seguridad de lo que podría contestar. Es que a mí, O sea, que Nacho, me interesa ver en qué crees. Vamos a hacer preguntas más rápidas ahorita en la asociación. Me parece muy bien. ¿Pasamos? ¿Te me parece late? bien, pero mientras tanto me puedo hacer pato como la patita tú Claro. de puedes- Cricri. Puedes hacer lo que quieras en este programa. Bueno, cambiemos de tema. Hablemos de música, que sabemos que te gusta, ¿no? Ok. ¿Sí? Si fueras una nota musical, ¿con qué nota te identificas más? ¿Y por qué? Pues podría decir que con el sol. Sol. Ajá, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues porque creo que uno, pues es muy agradable ser brillante, ser grande, dar calor. Iluminar. Sí, Está la clave sol también, ¿no? sí. Ujú, La clave de sol que es, bueno, es una convención nada más para la escritura, claro. pero no necesariamente. Es decir, se llama clave de sol porque donde empiezas a hacer el rasgo, ahí va la nota sol. Y hay un partido político. No, no es cierto. Estoy vacilando. Oye, Nacho, ya hablando en serio. Serrat, es tu amigo. Es mi compadre, sí. Qué tipazo, y acabo de escucharlo. Y entre otras de sus grandes obras, está esto La Matrushka, donde hay muchos personajes, ¿no? Ajá. Dentro de nosotros. Platícanos de 3 matrushkas tuyas, que a lo mejor hasta se contradicen, pero están en ti. De todas mis muñecas que tengo internas, hace que vas sacando una y tienes otra adentro. Pues mira, estoy preocupado por hacer bien las cosas. Es como una manera quizá enferma ya de ser, ¿no? Más adentro, pienso en las... Se nos acabó el tiempo. Qué bueno. Qué Qué suerte. bueno, qué suerte, porque ¿por qué me andan preguntando? Ahora sí te cosas? vamos a preguntar de la política, se nos acaba el tiempo, ¿no? Vamos a palabras de asociación. Una palabra, lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu ¿Te animal? contesto una palabra nomás? Una palabra. ¿Cuál Ok. es tu animal nocturno? Búho, Poeta. Serrat. ¿Apruebas la eutanasia? Sí, Delirio. César Portillo de la Luz. ¿Apruebas los matrimonios entre homosexuales? Sí, Jordi. mi hijo. Juan Pablo, digo también, Mi pero otro hijo. algo más que dije. Ah, pero dices que una sola palabra. Sí, Bueno, es lo ok. que le viene. Bueno, Está bien, ok. mis 2 queridos hijos. Ok. Sale, pues. Ricardo Rocha. Mi jefe actual. Isaac Asimov. Mi escritor favorito. Ser papá. Un gran placer. Hoy. El programa de ustedes. Sexualidad. Me el encanta. programa de usted. No, 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 perdón. Sexualidad, me encanta. Ok. Cabeza. Cabeza, pues para pensar. Ok. La fórmula de la felicidad. El amor. Brasil. Mi país favorito. Ok. Pues ¿Cómo se una quedó con- palabra, Ajá. solo una palabra, Sí, yo, la que mi, quieras. En lugar de mi país favorito, nomás mi. No, no, Ah. no. Una palabra, la que te La venga a que la tú mente. quieras. ¿Quieren que diga ahorita una? Una. Sorpresa.
Bienvenido a tu Muchas programa, gracias, nos ha Mario. sorprendido. Muchísimas gracias. ¿Aquí? Sí. Siéntate, Nuestra sí. siguiente invitada, otra líder de opinión, Jacqueline Pechard. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Gracias, Tatiana. Bienvenida. Gracias. Esa mirada trae Es Jacqueline más. Pechard, ¿eh? Es más difícil ansiedad. preguntar que contestar. Jacqueline, bienvenida a tu programa. ¿Quién eres gracias. o qué eres? Que son cosas distintas. Ontológicamente, y la pregunta privada es, Sí. si hicieras una diablura, Gracias. nadie se va a dar cuenta. Chan, chan. Por favor, compártela. Bueno, ¿quién soy? Soy una estudiosa de la vida política. Si hiciera una diablura, haría que mañana fuera el 2 de julio para quitarme la ansiedad de qué va a pasar. En ¿Te este puedes ir a país. Suecia? No, no es cierto. Puedo ir a Suecia. Oye, pero ¿quién más eres? Eso a eso te dedicas, pero ¿eso es tu esencia? Bueno, yo digo que la parte profesional es una parte muy ¿Estás muy casada? fuerte. ¿Tienes hijos? Pero por supuesto que si me dicen cuál es mi prioridad, pues mi prioridad son mis hijas y mi pareja, mi marido. ¿Qué edad tienen tus hijas? ¿Cómo se llaman? Cuéntanos un poco más. Tengo dos hijas, una de 27 años, María José, es una filósofa, y una de 22 años, se llama Julia, y estudia psicología. Y bueno, pues son, no sé, mis grandes logros, la verdad. No, dijiste mucho quién eres cuando se te preguntó sobre la cualidad. Esto de tener sensibilidad y conectarte. Y además ahorita que dices las profesiones de tus hijas y tu interés por entender al ser humano. Bueno, tenemos 30 segundos y 30 segundos. Tu diablura, pues no sé qué tan diablura sea, pero... Y si pudieras así mover algo allí, obviamente después de donde estuviste, queremos saber en qué puestos has estado. A ver, platícanos un poco para que la gente te reconozca. Bueno, yo he sido básicamente profesora universitaria en la UNAM, en el Colegio de México, en distintas instituciones. Y bueno, pues el cargo público único que he tenido es consejera electoral del IFE, quizá en un momento, digamos, glorioso para el IFE, en un contexto en el que los distintos actores políticos estaban de acuerdo en hacer una institución autónoma, respaldarla, que efectivamente fuera la ley, lo que fuera la guía de la actuación del IFE. Y bueno, pues a mí me tocó estar en ese momento del Instituto Federal Electoral. Además, ser la primera mujer en ser consejera. Así es, sí. Sí, la única en un grupo. Y brevemente, dirigente de platícanos hombres. tantito de lo de Irak, De que lo de fuiste, Irak. etcétera. Sí, bueno, una de las cuestiones básicas de mi ida a Irak es que la invitación a ir a Irak a participar en la selección de los comisionados electorales, es decir, del órgano independiente que iba a organizar las elecciones en Irak, fue a partir del reconocimiento que había logrado el IFE a nivel internacional y de parte de Naciones Unidas. Entonces era una emoción, por un lado, un reconocimiento no solamente a mí, sino, digamos, a una institución fuerte de este país, que a veces nosotros creemos que este país no construye instituciones fuertes o que a veces las construye y luego las deshace. Y sin embargo, eso fue una cuestión Pues muy bienvenida. importante. 30 segundos, Katia. 30 es. segundos tú, 30 segundos tu servidor. Bueno, me gustaría que elaboraras un poco más acerca de tu ansiedad en estos tiempos electorales. ¿Qué es lo que más ansiedad te provoca, Jacqueline? Lo que más ansiedad me provoca es los recursos invertidos y parece interminable el momento de pre-campañas. Eso El me da tiempo y el una- dinero. El tiempo y el dinero. Pero ¿el dinero cuál? ¿El que utilizan los partidos o...? Sí, el dinero de campañas. Ajá. Sí, es algo que ahora me da mucha ansiedad y que es una cosa relativamente nueva, ¿no? O sea, te ¿Cómo? da ansiedad, perdón. Perdón. ¿Cuánto dinero te da ansiedad? ¿Cómo Me es da- gastado? me ¿Te da da ansiedad? ¿Cómo ansiedad. es fiscalizado? No, ¿Qué no, no. parte No, del la dinero? fiscalización pues, Ajá. es la parte mejor del asunto. Lo que me da ansiedad es un tiempo muy largo de recursos que no necesariamente es algo que vaya acumulándose para dar mejor comprensión sobre lo que son las distintas propuestas políticas, sino que siento que ya Si no hay mucho pudieras más. hacer una política pública, bueno, ahora sí hay una varita mágica que no solamente la propone, sino que entre en vigor.
¿Harías las campañas más cortas? ¿Exigirías propuestas de determinada manera? ¿Cambiarías la fecha de las elecciones? Por ejemplo, decían que si las elecciones fueran en diciembre, que tiene que ver con la esperanza y con el fin de año, hay menos abstencionismo. No sé, ¿qué harías para que esta ansiedad tuya también nos ayudaras a todos los mexicanos a ser más eficaces y eficientes con nuestros haría recursos? que los tiempos en los medios de comunicación fueran los tiempos del Estado, que no hubiera gasto en campaña y que fuera gasto en medios de parte de los partidos, sino que entrara dentro de lo que es el tiempo del Estado. Y dos, recortaría las campañas en duración. ¿Y cómo informarnos de las propuestas con menos tiempo? No eliminaría la Sí, contienda. yo sé. No, Pero ¿qué digo, propondrías para que haya menos pues en lugar de 5 marketing y meses, más contenido? En lugar de 5 meses y medio de campaña, pues 2 meses, o sea. Más debates, más, no sé. No, creo que los debates, la posibilidad de los debates ahí está. Ya la competencia se ha dado, eso ya existe. Está bien, Katia. Jacqueline, eres doctora en ciencias sociales, Sí. pero leí que al empezar tu carrera querías estudiar matemáticas. Sí. ¿Cómo fue que cambiaste tan drásticamente de decisión de qué estudiar? Pues porque Ajá. de repente descubrí la sociología y encontré que las matemáticas podían subordinarse a un interés por comprender mejor en dónde vivimos, cómo nos organizamos, ¿no? Fue así tan rápido como decidir esto es lo que quiero. Ah, sí. Muy bien. Bueno, y yo la ciencia política está llena de teoría de Claro. juegos y de matemáticas. A ver, antes de empezar el programa decías que eras seria. Bueno, digo, no te estoy ventaneando, no nos hemos equivocado el programa, no te preocupes. Pero platícanos un poquito de ello. ¿Qué te hace reír? Porque a lo mejor es lo que aparentas, pero por dentro obviamente se ve tu alegría y que te conectas y que eres muy sensible ante todo esto. Pero ¿qué te gusta, qué te alegra, qué te divierte, qué te genera realmente escaparte de esa cotidianidad que tú te hace sentirte seria? Bueno, me gusta mucho pues platicar con los amigos, eso es algo que con la gente con la que me siento muy cercana, digamos que la cercanía es algo que me da alegría, me da bienestar, digamos. Pero a ver, Jacqueline, siguiendo la pregunta de Andrés, algo que te haga reír a carcajadas, que te provoque sonreír indiscriminadamente, algo... ¿Alguna película? Cosas ¿Alguna no, anécdota? no sé, es muy difícil decir qué me hace reír, pues depende de las circunstancias. Nada en particular. No hay... ¿Algún hobby, algo que, además de tu trabajo, que te guste hacer, coleccionar? No colecciono, me gusta mucho leer novelas, me gusta mucho ir al cine, Pero sí, pero lo que más me gusta es conversar. conversar. Siempre fuiste niña de 10, muy aplicada. Sí, siempre. Nunca te corrieron en la escuela, no me imagino, pero... ¿No? Lástima, ¿no? Pero No, bueno, eso uno no lo escoge, ¿no? ¿Te hubiera gustado que te corrieran? Pues sí, ¿Sí? claro, son como experiencias vitales, ¿no? Ok, bueno. ¿Tu familia de dónde viene? ¿Tu apellido? Del tus centro de Francia, mi Del abuelo. centro de Francia. Ok. Pues vamos a tener que pasar a preguntas de política. Ahora sí. Puedes Ahora sí. asociar personajes con... está muy confuso todo esto de la política. Y ahorita hablar de y cómo están las encuestas y qué ha pasado, etcétera, confunde todavía más a la gente. Y desde donde tú te encontraste las encuestas y toda esta información de la transparencia es fundamental. ¿Qué política pública recomendarías para que las encuestas no solo hagan la agenda, sino que sean más serias? ¿O qué le recomendarías a los ciudadanos de cómo tomarlas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a las encuestas? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en la capacidad de leer las encuestas. Porque claro, las encuestas tienen mucho más que lo que solamente se reporta, sino que detrás de eso quizás hay cuestiones más importantes que nos dicen sobre el sentir de la gente. Creo que lo que yo diría una política para que las personas pudieran aprender a leer datos, ¿no? Aprender a leer Nos tenemos que ir a una palabra de asociación, mi querida Katia. Sí. Una palabra. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Creo que se la adjudican a este gran escritor prolífico anónimo. Las estadísticas son como los bikinis, de hombre y de mujer, porque hay que ser políticamente correctos. Lo que muestran es muy sugestivo, pero lo que esconden es lo esencial. ¿Cierto o falso? falso. Ok. Un sentimiento vivido la noche del 2 de julio del 2000. Pues de
Confianza. Confianza. Ok. Un libro que no has escrito, un tema de algo que no has escrito, pero que tienes que escribir antes del fin de tu vida. Mi experiencia en el IFE. Tu experiencia en el IFE. Un color. Rápido. Rojo. Rojo. Ok. Una fantasía sexual, rápido. No, es cierto, ya. Es que aquí entre La los cara, políticos y la cara, seriedad, La cara de Jacqueline. solo se le imaginó. Todas. Por fin. Kama Sutra. Kama Sutra. Porque es Todas, solo una Kama que no hay Sutra, que ahí está. limitarte. Claro, tienes. Abstencionismo. Opción. Andrés Manuel López Obrador. Izquierda. Maternidad. Gozo. ¿Algún candidato que sea tu favorito y que nos puedas compartir El México. para el 2006? No, porque todavía no sé cuál es. Ok. Futuro. Mío. Mío. Ok. Futuro mío. ¿Está bien? Futuro mío. Muy bien. ¿Se debería sancionar el que la gente no votara? No. Feminidad. Agrado. O sea, agradar. Agradar. ¿Un deseo para tus hijas? Pues amor. Amor. A estar pensando, ¿por qué viene este programa? ¿Por qué viene este... Sí, No, es que sí, bienvenida. muchas gracias. Gracias. Don Emilio Chauffet, bienvenido. Vino por el camino largo, como buena caperucita. Bien. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, pues, Sí, es un honor, ¿eh? es un honor. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Que ustedes. sabemos que eran días complicados, pero bueno, gracias. A los tres, el costo de oportunidad siempre es alto. Te vamos a preguntar, ya sabes quién eres, qué haces, y una diablura, pero permíteme hacer una diablura antes brevemente, no contigo. ¿Cuál era tu diablura si a ti te hubiéramos preguntado, Nacho? Porque te salté por el principio, pero creo que igual ya te Bueno, nací. mi diablura sería quitar el suministro de gasolina a todas las gasolinerías del país durante unos días para que nos obligáramos por unos días a caminar y a usar la bicicleta y veríamos cómo se limpiaría el aire. Es una diablura Un buena. mercado negro de gasolina terrible. Ay, qué pesimista. Perdón, René. pero O sea, hay una estamos palabra peor, alguien que es peor que pesimista, que acabo de aprender que me mal encanta. informados. Futilitario. Futilitario. Es aún peor que el pesimista. ¿Ah, sí? Está bonita. Futilitario. Futilitario. Muy bien. Bueno, vamos a tus travesuras, porque tienes cara, Emilio, de Sí, que tienes una buena travesura. ¿Quién eres, qué haces y qué diablura harías? En primer lugar, soy político. Soy No abogado. le cambien, por favor, a su Sí, tele. que Es sí. político, pero buena onda, sí. Tengo la valentía de reconocerlo. Soy abogado y soy profesor universitario. Soy toluqueño, con una familia pequeña, mi esposa y mi hija, que estudia leyes, por cierto, como su papá y como su mamá. Y pues he hecho muchas cosas en la vida política en México. Y realmente... Entre ellas, saber ser gobernador. Fui presidente municipal, fui delegado en Benito Juárez, fui secretario de Educación y de Gobierno en mi estado, fui titular de Profeco, fui el fundador del IFE, fui gobernador, fui secretario de Gobernación y ahora soy diputado. No, ¿por qué Ande, no pues. fuiste? Sería más Sí, fácil. Bueno, esa es una buena pregunta, pero... Ajá. ¿Y qué diablura harías, Emilio? Pero no por un día, sino por una semana. Ah, ok. Conservando como está el mundo, características de cada pueblo, que el centro hegemónico del mundo fuera México y los Estados Unidos sean a México lo que somos para ellos. Y que Está tuvieran buena. que venir a rogarnos que no construyéramos el muro para Que los se enojaran inmigrantes norteamericanos. Un aplauso, una sana y brillante Sí, diablura. estaría bien, ¿ah? Un buen ejercicio de imaginación. Y lo disfruta, ¿eh? Ve su cara, ¿eh? Sí. Pero tiene además la profundidad de aprender a ponerte en el zapato del otro, Claro. ¿no? Para que veas lo que se siente, para sentir y Así entender. es. Pues muy bien, La tenemos empatía, ¿no? 30 segundos, pero ya nos dijiste todo lo que has hecho. Vamos 30 segundos para responder. La primera pregunta que yo tendría, bueno, ya tienes toda una carrera. ¿Qué le falta a Emilio en esta carrera política, además de servir? Ya sabemos las respuestas de los políticos. ¿Qué te gustaría vivir en el próximo sexenio, en el futuro, en tu carrera política y por qué? Hay dos cosas que siempre me han llamado la atención.
Ahora que conozco la Cámara, me ha encantado legislar. Me gustaría ser senador. Y el otro mejor no se los digo, porque soy supersticioso. Pero tiene que ver con lo que, en mi opinión, es el problema número 1 de México, la educación. Pues eso quiere decir que la senaduría ya la siente bastante bien amarrada, ¿no? ¿O cómo? No, aquí no hay nada amarrado, ¿no? tú sabes, Ah, ¿no? bueno. Es que como no quería ser supersticioso. No, porque... O que no le gusta tanto la senaduría como el otro. O como el otro puede ser. Pues al próximo secretario de Educación hay que... No, no es cierto, vamos a hablar de eso. Hazme la buena, hazme la buena. Vamos a ver. Katia. Bueno, han sido días de arranque de campaña. Ayer al candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, le fue pues bastante mal en un mitin en Hidalgo. Él mismo lo reconoció. A mí me gustaría que hicieras una autocrítica al PRI desde el PRI. ¿Qué le falta ahorita al PRI? Credibilidad. Así de pasmosa es la palabra y de fuerte la crítica. Nosotros hemos tenido siempre un proyecto de país que a mi juicio es un proyecto balanceado y sustentado en lo que somos los mexicanos. Cuando nosotros empezamos a declinar electoralmente es cuando dejamos de cumplir eso. O peor, cuando simulamos cumplirlo y hacíamos otras cosas. Entonces eso le falta al PRI. Acreditarse creíblemente frente al electorado. Convencerlos de que vamos en serio. Muchos estudios de política pública hablan que la credibilidad se gana con resultados. Y se pierde muy rápido, es decir, te lleva años construir credibilidad y se pierde tan rápido, hasta como las parejas, ¿no? 10 años de leal, de fiel y una vez y se acabó. ¿Qué le recomendarías al PRI, siguiendo la pregunta de Katia? Y necesitamos ahora sí, como se dice en inglés, quick hits, golpes rápidos y efectivos, porque los tiempos de campaña están muy difíciles, para recuperar esta confianza y volver a creer para los que no creen, por ejemplo, en Madrazo. Congruencia y propuestas claras, a una costa de sacrificar electores. Por ejemplo. Definición en frente a las reformas estructurales del presidente de la República con toda claridad, por ejemplo. Yo creo que las ha tenido Madrazo, pero nos falta todavía perfilar una serie de particularidades de estas reformas. Reyes Heroles, que es así como mi gurú, Reyes Heroles el papá, por supuesto, decía que un partido, cuando tiene la disyuntiva entre la calidad y la cantidad, no debe nunca dudarlo. Se debe quedar con la calidad. Eso es lo que debe hacer el PRI. Cambio de tema, Emilio. 1968. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué pasó en tu familia? Bueno, 1968 es un año trágico para mí en todos los sentidos. El movimiento estudiantil estalla, o mejor dicho, se convulsiona el 2 de octubre y 25 días más tarde, siendo yo un chavo de 17 y mis hermanos menores, se matan mi padre, mi madre y mi hermana en un accidente en el que íbamos todos en la carretera México-Acapulco. Entonces, octubre del 68 es para mí un parteaguas en mi vida en todos los sentidos. Lo recuerdo por el movimiento, pero obviamente lo recuerdo mucho más por la tragedia personal que vivimos. Lo sentimos. Y a partir de ahí, por lo que leímos un poquito, de alguna manera te responsabilizaste tú mucho, la familia, tomaste un rol desde entonces de líder, pero un poco obligado. Y ya siempre he tenido que formar, y por lo que hemos visto, también crees eso en el partido. Si pudieras tú ahorita, para formar a México y cambiarlo, una iniciativa de ley que no se ha podido pasar, pero que es un cambio que urge dentro de la formación de los mexicanos, ¿cuál sería? Una iniciativa de ley que comprometiera realmente recursos públicos en los términos de los estándares de la UNESCO a la educación en México. Lo tenemos ya, pero nadie lo cumple, o sea, a la mexicana. Fox, que en ese sentido también nosotros hemos cometido muchos errores, no estoy juzgando partidos, mandó una iniciativa, reformó la ley de educación para dedicar el 8% del PIB y nunca hemos pasado el 5%. Bueno, pues si no educamos al país no podemos esperar grandes cambios. Las reformas son cosméticas en tanto no entren acá. Sí, a veces además de más dinero, todo lo que requiere la educación, el programa sindical, etcétera, ¿no? No, pues sí, no acabaríamos. Volviendo a lo primero que dijiste, Emilio, cuando hacías un recuento de la carrera, de tu carrera. Estabas en la Secretaría de Gobernación, pasó lo de Acteal, saliste.
En ese tiempo mucha gente consideraba que eras un candidato muy viable a la presidencia. También era, en ese momento era como casi pase automático, ¿no? Casi. Un secretario de Gobernación era un candidato viable. ¿Tú sientes que eso te faltó en tu carrera? ¿Cómo sentiste ese momento? ¿Cómo recuerdas esos días ahora? Mira, cuando me vine del Estado de México, que es lo que más quiero en la vida desde el punto de vista social, lo hice después de varias invitaciones del presidente. No me quería venir. Y cuando me vine me dio argumentos que me convencieron. Había que hacer una reforma política vasta, amplia, de la que surgiría este IFE autónomo y ciudadanizado, entre otras muchas cosas. Muy necesario. Pero, y además por consenso, es la única reforma que se ha hecho por consenso en México, por votación unánime de todos los partidos. Entonces, yo no sentí que tuviera chance, ¿no? Porque llegabas en un momento en que la economía estaba verdaderamente convulsionada y todo se volvía problema político. Okay. Emilio, cuando empezábamos el programa platicamos de que te gustaría a ti, entre otras cosas, porque tienes mucho que dar y que hacer, pues un programa de tele donde tú le preguntaras cosas a la gente, al deportista, al político, etc. Aquí tienes una analista política, tienes unos conductores, tienes un compositor. Juguemos tantito ese rol. El programa de Emilio Schaefer. El programa para que ahora los que critican y no son gente que rinde cuentas, entre comillas, las rinda. Y tienes analistas, ¿qué preguntas tenemos que preguntarnos nosotros? Ay, qué miedo. ¿Sabes cómo le No, dicen? pero El voy a pequeño hacer Larus las ilustrado. privadas, privadonas. Las Las que más a bienvenida. interesantes. Ah, ok. Vamos a A ver, cambiar a de rol. Katia. A Katia. ¿Qué tanto afecta tu mal humor Ajá. en la intencionalidad de las preguntas que formulas? Si vienes de mal humor, Ajá. ¿eso afecta la construcción de tus preguntas o la intencionalidad con que las diriges? No, yo creo que no. Segura. No, bueno, creo que no. Claro que todo afecta, pero la verdad es que soy tan feliz en mi trabajo, creo que el mal humor sufre una pequeña pausa, pero por supuesto que hay muchas cosas subjetivas y por supuesto que muchas veces uno pregunta de lo cual tiene duda o se quiere responder a sí mismo. También es cierto. ¿Puedo? Ya se acabó el juego, ¿no? Ay, claro que puede. ¿Qué tanto revisas la estructura lógica de tus preguntas? Yo platicaba al principio de este programa cómo me mata la risa el que alguna vez un reportero deportivo le pregunte al que metió 5 goles, ¿y está usted satisfecho? No, mire usted, parecería que yo debía haber metido solo 2, pero la suerte me vino a deprimir 10. porque realmente yo no quería 5, ¿no? Entonces, tú revisas la estructura lógica de tus preguntas conforme a un objetivo que te planteas en cada entrevista. No, Es más improvisación. totalmente. Es mucho lo que me nace, lo que me contagia del que esté enfrente. La última pregunta que hice fue, le dio 14 cuchilladas en el ojo un cuate a alguien. Le pregunté, oye, ¿y perdió la vista? No, no es cierto. No, me gusta sentir Y ahora nuestra analista política. Yo le tengo un profundo respeto, cariño. Bueno, Y esa no es además pregunta, otros no, esa No, a gracias. ustedes sí, pero ustedes Bueno, aquí vámonos. son los verdugos. Entonces, No, yo me pero abstengo. Los analistas políticos No, también a lo mis son. iguales, a mis pares, eso enseña la Cámara de Diputados, no les pregunto nada. ¿Qué le preguntarías a un analista político de la prensa si tuvieras tu programa? No, ¿a quién invitarías? Ándale. ¿Y Ajá. qué le preguntarías? ¿Cómo sería tu primer programa? ¿A quién invitarías? ¿Qué harías o qué? Híjole, lo que pasa es que voy a decir. Estás del no otro lado, quiero, aprovechalo. no quiero. No te metes en ¿Por qué? problemas, vamos. No, sí, quiere. Invitaría a Lorenzo Meyer Ajá, para que me explicara sí. dónde pasa la plomada de su criterio en relación a los temas partidarios. Ok. Porque él tiene una muy constante canción. Todo lo malo lo hizo el PRI, todo. Es decir, México se fue a la basura por el PRI y todo lo bueno está por venir con el partido de sus preferencias. Entonces, ahí comenzaría yo la discusión con este analista. La última, perdón, ya sé que tenemos que ir a asociación. Rápido. Tu invitado es el presidente Fox. ¿Qué le preguntas? Lo sé todo, nada. ¡Oh, Dios mío! Con razón te dicen Emilio, el pequeño Larus ilustrado, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le pregunto al No, presidente? pero chapó, ¿eh? Vengan a pulir el piso porque el colmillo aquí sí. Qué bruto. Bueno, palabras de asociación. Una, la primera que te venga a la mente. Bueno, perdón. Oh, Es una Rebe. pregunta. ¿Qué le preguntarías a Emilio Schaufet? Si le gustaría terminar alguna vez un cargo.
¿Y qué respondería? Digo, ya. No sabe. Que Sabe sí, más de Fox que que sí. de él, imagínate. Nunca terminé uno, o mejor dicho, nunca empecé y terminé uno en ¿Y su vas a terminar temporalidad. como diputado o ya te vas Yo a ir? espero que sí. ¿Sí? Ok, ahora sí una palabra. Sí, ok. Chocolate. Placer. Chocolate. Bueno, ok. Amor. Olga y Carolina, son 2 palabras. Desilusión. Impotencia, Traición. desastre, El Bester Gordillo. educación, Ok. ¿Te cae bien o te cae mal? es una palabra. La primera vez que pones las reglas en nuestro contra, oye. No, Oye, ya o cambió sea, el juego, ¿eh? Ya te estás poniendo nosotros a ti. Creo que no nos dimos cuenta. No. Carlos Salinas de Gortari. Modernización, El político que más admires que no sea de tu partido, que se encuentre hoy activo o política. de México, mexicano, Sí, contemporáneo, de otro partido. es que admiré muchísimo a 2 que ya están muertos. Bueno, A 2. Alberto Castillo y a Carlos Castillo Peraza. Ok. ¿Y Josh? ¿Vivos? ¿Hay alguien en la Cámara? Al coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, a Pepe González. Mandilón. ¿Mandilón? Mande, sí. Sí, mandilón. Para servirte, ¿qué puedo ayudar? Ok. Dios. Fin. Bienvenido a tu principio de la Gracias. segunda parte del Muchísimas programa. gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Bueno, aprovechemos, ¿no? Para darle las gracias a los chavos del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos que nos siguen acompañando, bueno, que están aquí en el programa. Muchas gracias por venir, chicos. Emilio, tema y número, por favor. Política, sociedad, valores, sexualidad, justicia, Por supuesto, futuro. política 5. Política 5, por supuesto. Y la pregunta es, ¿cuál es? Ah, es privada. Privada. A ver, Emilio. En tu opinión, ¿qué es más importante, el candidato o el equipo que lo rodea? Nada es más importante que el candidato. Él es el que gana o pierde la elección. ¿Podemos decir lo mismo para el presidente? No, ahí sí no. A ver, ¿por qué? Elabora tantito, se puede. Porque finalmente la tarea del Ejecutivo es una tarea compleja que requiere de un gran número de colaboradores especialistas en los distintos temas que componen la administración. A lo mejor sería una buena propuesta que los candidatos nos enseñaran a sus Yo principales creo que colaboradores. sí, es una muy No, buena idea. no es correcto, ¿Por qué? eso es más morbo que otra cosa. ¿Por qué? Si es Porque el equipo con el que van a finalmente gobernar. vas a incumplir. Entre los que arrancan y los que van a llegar al gobierno hay un trecho de cambios muy importante. Bueno, Entonces, claro. tú no puedes apelar a eso como un signo de confianza. El candidato te presenta su persona, su biografía y su ideología. Ya lo Bueno, que yo viene... difiero. Yo Yo también. difiero. Sí, A mí me la gustaría verdad, sí. saber que el Sí. candidato no cambie tanto de su gente, que sepa quién quiere y qué propuestas traen en No, salud. yo creo que en las educación. cosas cambian evidentemente conforme tres- pasan las cosas. Perdón, pero tenemos ¿con quién un enlace. llegaría? Ah, ok. Un enlace. Un Sí, enlace que- desde Suiza. Ah, está bien. Ahorita dices algo, por favor. Nos están. Sí, Tenemos un porque- querido amigo y colega que les quiere hacer una Sergio pregunta. Sarmiento. Hola Katia, Andrés, qué gusto hablar con ustedes. Buenas noches allá en México. Aquí está empezando la mañana en el Foro Económico Mundial de Davos y qué bueno que tienen con ustedes a personajes como Jacqueline Pechard, Emilio Choaifet y mi querido amigo y compositor Nacho Méndez. Déjenme hacerles una pregunta importante. En años anteriores había aquí en Davos un gran interés por el proceso de democratización de América Latina. México fue una de las grandes estrellas hace algunos años. Hoy no hay absolutamente ningún interés por la América Latina, como que se ha perdido ya el interés por la democratización y hoy toda la atención está concentrada en los países que están teniendo alto crecimiento económico entre los países emergentes, particularmente China y la India. ¿Por qué no meditan? ¿Por qué no consideran esta pregunta? ¿Sirvió el construir una democracia cuando nos hemos quedado rezagados en lo económico? ¿Qué tal? Bueno, Te agradecemos. A ver, ¿qué opinan? ¿No? Sí. Pero es fundamental haber construido la democracia, es decir, sin la democracia que construimos difícilmente podríamos siquiera vislumbrar la posibilidad de construir una respuesta adecuada para enfrentar los problemas de, digamos, de falta de producción, de falta de distribución de la riqueza, etcétera.
¿Qué opinas, Nacho, sobre la pregunta de Sergio que nos pide que reflexionemos? Sí, yo pienso y coincido con Jacqueline en que es fundamental haber dado el paso hacia la democracia para cualquiera que sea la siguiente parte. Todo tiene su tiempo, todo lleva su tiempo y aunque México ha podido mantener un lugar importante en ese crecimiento, pues no hemos llegado a lo que quisiéramos. Don Emilio. Yo creo que la parte 1 de la democracia, porque no es una asignatura que se acabe ahí, acceso libre, transparente al poder, ya se cumplió en México. Pero la democracia no se agota ahí. La legitimidad democrática tiene que transformarse en eficacia gubernamental. Y ahí no hemos llegado. Ok, bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Hasta el próximo enlace. Hasta el próximo. Bueno, pues Katia, Andrés, buenas noches allá. Aquí buenos días en el Foro Económico Mundial de Davos. Hasta luego, Muchas gracias. Sergio. Sí. Pues qué tema, ¿no? Y la verdad es que no es condición necesaria ni suficiente. Por supuesto que todos estamos de acuerdo con la democracia, pero conocemos países como China, que realmente no son un ejemplo de la democracia y tienen un crecimiento económico enorme. Pero qué bueno que se pudieran dar ambas cosas. Sí. Pero a ver, nos quedamos en una cosa. Estábamos hablando acerca del gabinete, de si sí, si no, y Jacqueline tenía un círculo blanco antes del enlace. Sí, porque sí me sorprende que ustedes digan que les gustaría que los candidatos ya hablaran de cuál es su equipo, cuando el equipo tú lo puedes tener claro una vez que sabes cómo ganaste, en qué posición tienes frente al Congreso, qué necesitas, digamos, como puentes para poder formar tus decisiones, ¿no? Entonces... ¿Quién sabe? Sí, pues sí, porque en un escenario muy cerrado, ¿no? Lo ideal sería tener un gabinete de todos los partidos, ¿no? A mí me encantaría encontrar un candidato que sepa qué quiere de país, cuál es su visión y con qué gente y cómo lograrlo. Y no creo que tengas que tener todo el gabinete, pero sí puedes pensar desde ahorita, estoy aquí, voy allá y con esta gente. Y que quiero escucharlos, ¿no? Y además quiero que se responsabilicen con esa eficacia gubernamental de la que habla Emilio, decir, mira, estos son los indicadores con los que tomo el país y así te los voy a dejar. Y basta de choro. Pero bueno, es otro tema. Tema y número, por favor. Pues política. No, hoy todos hablan de sexualidad, nos encanta. 1 o 11. 1 u 11. Ajá. Bueno, ¿qué quieres? 11. ¿Política o sexualidad? ¿O justicia o futuro o sociedad? Ah, bueno, sí puedo decir política 11. Claro. Ah, ok, ya No, está. aquí no hay censura. Política 11. ¿Qué candidato se beneficiaría más del buen desempeño de la selección de fútbol en el Mundial? Chan, chan. Puedes cambiar la pregunta. ¿Puedo sexualidad La 7? la cara de Jacqueline, por favor. Pues yo creo que No hay correlación. no es muy difícil. Pues qué, cuál, no. Sí, ¿no? Digo, no sé si haya alguna ¿Alguna relación? relación. La verdad es que esa parte de los candidatos no la conozco. Sí están vinculados más o menos al fútbol. Yo creo que todos son. Nacho me está haciendo así. Sí, porque veo que Emilio quiere decir algo. ¿Sí? A ver. El PRI, porque es el tricolor. Buena respuesta. Ok, muy bien. Nacho, deme el Oye, número. A ver, una ¿qué? sorpresa con Nacho. Si nos podía acompañar con alguna de sus canciones, ¿se podrá? ¿O la voz? No, la voz en estos momentos no da. No da para tanto. No, pero puedo cantar alguna de Cricri. Porfa. Ok. No. Sí. ¿Y por qué? No, es una broma. No, pero, ay, nosotros que ya queremos cantar. Ya, ¿a poco ya es la única pregunta que...? No baste mi número, No. entonces. ¿Ah, yo? Sí. Bueno, pues para no defraudarlos, sexualidad. Muy bien. ¿8 o 14? Pues 8. Ok. Sexualidad 8. Y la pregunta es... Pública. Nacho, ¿crees que las imágenes provocadoras que muestran nuestros medios influyen en la conducta sexual de los mexicanos? Si es así, ¿cómo influyen? Bueno, sí influyen las imágenes provocadoras. ¿Cómo influyen? Pues modernizándonos. O sea, en el tiempo que yo llevo de vida, que ya es bastante, he visto cómo la sociedad va siendo cada vez más abierta en el tema de la sexualidad y se pueden tratar libremente cosas que antes ni soñábamos en decir privadamente, menos en televisión. Oye, es de las preguntas aquí lógicas que dice Emilio, ¿no? Provocadoras, pues sí, provocan. Provocan a la sociedad. Se nos ha acabado el tiempo, qué tragedia. Es el Una hora, valor. ya.
Y Jacqueline dijo, ya, qué bueno. No, gracias en serio por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos ven en sus casas. 30 segundos patrocinados por TV Azteca para que manden el mensaje que quieran. Emilio, por favor. Yo creo que frente a los tiempos electorales, yo le pediría a la gente, más que una opción determinada, que tenga conciencia del proceso electoral y que frente a él actúe con responsabilidad. Muy bien. Ok, ya. Era un político que le sobró tiempo. Está interesante. Sí. Jacqueline. Sí, bueno, inevitablemente tengo que decir algo sobre las elecciones y yo diría que tenemos los mexicanos la oportunidad realmente ahora de que nuestro voto cuente, así que hay que utilizarlo. Que voten. Muy bien. Nacho. Bueno, yo quiero invitar a todo el público a que compre mi disco más reciente, Claro, está bien. que se llama Nacho Méndez, un mexicano en Brasil, y que está a la venta en Mix Up, en Gandhi, en El Sótano, en El Péndulo, en el no sé qué, y ojalá lo compre. Muy bien. Muchas gracias, sí. Ya ves, Compren nos un deberías de mexicano en cantar Brasil. tantito para que se venda más. Tararear un poquito. Tararear. Tarararara. Ay, nos dejó picados. Te van a comprar la portada, Oye. ¿eh? Porque... No, es, bueno. No, muy bien, por supuesto. Gracias. Ahora viene la parte de los regalos, que proyecta, por supuesto, también quiénes son nuestros invitados, algo que les signifique para una causa pública, social. Y Emilio Chefe trae libros. ¿Por qué será? Estos los hicimos el Fondo de Cultura Económica y el Gobierno del Estado de México cuando fui gobernador. Y es la obra completa del talento más grande que ha tenido este país, Sor Juana. Una niñez de la casa. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchísimas Yo gracias. lo recibo. Ay. Pesan, pesan. El peso de la cultura. Y luego todos se piden una dedicatoria por uno de ellos para que la gente no solo vaya a la subasta en lugar del Fondo de Cultura y que tenga algo diferente. Por favor. Perdón, yo no traje Bueno, pero ¿qué nos el vas a dar? regalo, pero les mandaré un disco de los Beatles, Imagine, de John Lennon. ¿Te gustan los Beatles? ¿Es tu disco favorito o algo así? Pues es uno de mis discos. Uno de tus discos. Bueno, ok. ¿Qué le podremos poner? Bueno, también nos los firmas, ¿no? Sí, Digo, sí. Acompáñalo de un libro tuyo. ¿Te late? Bueno, muy Gracias. Por favor, Nacho. ¿Qué Pues yo tenemos allí? me encontré este disco que se grabó hace 40 años, 38 años por ahí, que es un espectáculo musical llamado H3O, donde compartía el crédito con Nadia Milton, que era mi esposa, y Héctor Jaramillo, Rafael Acosta y Pepe Ávila. Está sin abrir. El espectáculo lo dirigió escénicamente Alejandro Jodorowsky. Genio, Y don fue, Alejandro. sí, fue una gran experiencia. Entonces este disco, pues ahí me lo encontré en una bodega y creo que a alguien le puede hacer mucha gracia. Claro, ¿ya estás tú? Mucha ilusión. Aquí estoy ¿Dónde yo. estás? A ver. Soy este. Enséñate. Ah, mira. Soy este que A tiene ver, aquí los acérquenlo. lentes. Que se vea, Este, que se vea. Y aquí también. A ver, ¿ya lo ven? ¿Sí se ve? Ándenle, acérquenlo. No, a ver, cámara. para no- que no A haga ver, que no charolazo, ahí está. charolazo. Y ahora ¿No? para acá. Ahora para allá. Pero no se ve mucho si no se ahí acercan. está, Ahí está, mira. Ajá, Nacho. Sí, El de los lentes. el de los lentes este por Qué ahí. padre. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las letras, la música y el buen humor. Este fue un programa más de Entre lo Gracias. Público. Y lo privado. Nos vemos Gracias. el próximo miércoles entre lo público y lo privado @tvasteca.com.mx. Ya.